el número de casos por millón de habitantes. Bueno, esto es, podemos empezar por esto, es el PIB per cápita de 1943 al 2018, ¿no? Hay que empezar por desmitificar algunas cuestiones, ¿no? Obviamente el PIB per cápita está ajustado por cuestiones de diferentes precios e inflaciones a nivel internacional y básicamente se toma una especie de dólar internacional, que es una medida para poder hacer comparable el PIB entre los países, porque tienen monedas distintas y también incluso formas distintas de medir los mercados que hay al interior de cada una de esas economías. Entonces, tenemos aquí, bueno, para empezar, si tomamos como referencia la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, que es por allá de 1943, vemos que Cuba realmente pues, no era una potencia, ¿no? Primero empecemos por decir que durante muchos años ha sido un país atrasado. Vemos cómo de la posguerra hasta la Revolución Cubana no era particularmente una potencia económica. México siempre tuvo pues un PIB per cápita más alto. En ese tiempo estaba el milagro económico mexicano sucediendo y hasta los 70s, incluso a principios de los 80s, pues la política económica mexicana fue exitosa, estuvo basado en un modelo donde había más actividad por parte del Estado, más inversión pública. Por supuesto, también hay que considerar que fueron los años dorados del petróleo, pero en esos años México estaba en el desarrollo, ¿no? El problema es que después hubo algunos errores muy concretos de política económica y después eso provocó cierto rechazo a algunas políticas, pero quizá se fueron de paso. Vino Ronald Reagan también en Estados Unidos, Margaret Thatcher, hubo un cambio ideológico, ¿no? La caída, hubo un poco el declive de los estados de bienestar en Europa. Y a partir de entonces, de los 80, México pues adoptó una visión muy liberal en torno a la economía, dejar que los mercados resuelvan los grandes problemas del país con muy pocas intervenciones desde el gobierno o desde el Estado. Y realmente desde entonces pues México ha ido perdiendo protagonismo entre las naciones emergentes, donde ya fue superado el PIB per cápita por el Medio Oriente, está a punto de ser superado por el asiático, incluso República Dominicana, ¿no? Que ha tenido una especie de milagro en los últimos años y podría ser, lo pongo porque también podría ser el caso cubano, si a Cuba por supuesto, se le levantara el bloqueo comercial, recibiera más turistas, ciertas inversiones que no llegan por miedo de los inversionistas, no al régimen cubano como tal, sino a poder incluso entrar en conflicto con Estados Unidos, que podría estar bloqueando incluso a sus propios inversionistas, ¿no? En ese sentido, pues uno esperaría entonces que con el bloqueo comercial y con este régimen comunista, supresor de todas las libertades, que Cuba fuera pues tuviera un nivel de desarrollo pues prácticamente subsahariano. Y no es el caso, ¿no? Tiene aproximadamente 4 veces el PIB per cápita o 3 veces el PIB per cápita del África subsahariana, tiene un mejor nivel de vida, un mejor ingreso por habitante que la misma Guatemala o Jamaica, que también es una isla del Caribe y puede ser más o menos utilizada como referencia. El sur y el sur asiático también están experimentando pues una bonanza. Vean cómo Cuba y su PIB per cápita sí resintió la caída del bloque soviético porque deja de percibir pues muchos subsidios que también podían manifestarse en inversión o especie de inversión extranjera de alguna manera. Y pues a partir de entonces le tuvo que reinventarse, ha ido liberalizando algunos sectores, y eso pues ha también permitido que tenga un crecimiento pues un poquito más acelerado que otros países, incluso que han adoptado medidas mucho más liberales. A Cuba le ayuda a tener un capital humano muy alto, por supuesto, tener una población sana, educada, ayuda también a la economía. Muchas veces el crecimiento económico es resultado de un capital humano elevado, como ahora le pasa a China. China no necesariamente o no se desarrolló únicamente porque mágicamente llegaron las inversiones porque había salarios bajos, ¿no? En China mucho de su éxito se explica porque durante muchas décadas invirtió mucho en educación
y al llegar, pues las inversiones, pues descubrían que tenían una productividad muy elevada, en gran parte por esa educación que se heredó. Fue un caso parecido también el de Corea, que era un país muy pobre, pero siempre tuvo niveles de educación relativamente altos y eso les ayudó pues al despegue, ¿no? Entonces el capital humano en un país es muy importante y Cuba lo tiene, y a pesar de no poder recibir inversiones en muchos sectores de muchos países, a pesar de este bloqueo comercial y de tener cadenas productivas pues afectadas por no poder importar insumos, por ejemplo, para convertir esos productos y exportarlos a otras partes, pues a pesar de todo ello y a pesar también, por supuesto, de que es complicado para los turistas de Estados Unidos y de otras partes del mundo bajar a Cuba, visitar la isla, pues a pesar de eso, vemos que Cuba no es particularmente el estado de miseria o de pobreza que algunos querrían, porque entonces parecería que nos quieren vender esa historia de que los cubanos pues es un pueblo irracional, que vive mal y que se deja hacer cualquier cosa por parte de su gobierno. Y si nos estamos equivocando y vemos que esas millones de personas que marchan por las calles a favor, así como hay gente que marcha en contra, pero las que marchan a favor, pues quizá aprecien pues los niveles de vida que superan a Guatemala o a Jamaica, que quizá aprecien que viven en mayor igualdad de condiciones, porque ojo, vemos ahí el PIB per cápita de Guatemala y Jamaica, pero si nosotros nos vamos a los deciles más bajos de esos países que son más, que tienen mayor desigualdad que Cuba, pues es probable que muchos de los habitantes de Guatemala o Jamaica vivan con los estándares del África subsahariana y los del decil más alto o los dos deciles más altos pues tengan un nivel de vida hasta comparable a los de los países, a los más ricos en los países europeos, ¿no? De ahí que en continentes tan desiguales como América o países tan desiguales como los de América Central, mismo México es un caso, pues haya que tener cuidado con las mediciones del PIB per cápita porque nos podrían ocultar cifras de pobreza muy, muy elevadas como las que tienen, por ejemplo, Guatemala, ¿no? Entonces, con esa gráfica podemos contextualizar un poco la coyuntura económica específicamente de Cuba, pero me gustaría ver en las siguientes, si no dejen de enviar sus comentarios, en las siguientes gráficas, el COVID, cómo está el COVID en estos momentos en Cuba. Y tenemos un indicador que es el número de casos por millón de habitantes. Pueden ahí ver cómo sí ha tenido un aumento exponencial parecido al del Reino Unido, Cuba, y es parte de lo que explica, ¿no?, que haya este pues rechazo en estos momentos o protestas en las calles que, insistimos, pueden estar magnificadas, pero podría ser parte pues de que seguramente con estas tasas pues puede haber faltantes de medicamentos, faltantes de camas de hospital, pero ojo, como hemos visto en Brasil, como hemos visto en Chile, que tuvieron saturaciones cercanas al 100%, donde los hospitales ya no son eficientes, ya no operan bien. Y tuvimos también en Ecuador y lo vimos también en Perú y hasta en algunas partes de México, ¿no? Entonces, sacar esto de contexto o tomar una fotografía en algún hospital que seguramente puede estar desbordado, pues francamente parecería más amarillismo y golpeteo político que intentar comprender una situación estructural, una epidemia o una pandemia que ha afectado a muchos países del mundo, ¿no? Me gusta esta gráfica de nuestro mundo en datos, que ya lo hemos visto anteriormente y hemos dicho que está construida por la Universidad de Oxford, con datos, muchos de ellos de Johns Hopkins, aunque tienen series de prácticamente todos los indicadores que ustedes imaginen. Y me gusta porque aquí lo que hace es controlar por millón de habitantes, ¿no? Ya hace que estas gráficas puedan ser muy comparables, ¿no? Quizá no perfectas, pero muy comparables sí son. Y ahí vemos cómo el Reino Unido, cómo incluso aquí, digo, aquí estamos omitiendo otros países que tuvieron eh, curvas mucho más agresivas, ¿no? Y bueno, ya como un aparte, como un comentario adicional, vean cómo Argentina, Brasil, Chile van mejorando. Y en el caso de Estados Unidos y México, por igual, de una manera similar, están experimentando algún pequeño, o bueno, ya cierto rebrote de casos. Es importante, por supuesto, la vacunación, porque aunque hemos visto un repunte de casos, por ejemplo, en el Reino Unido,
no se ha traducido en muchas defunciones y eso tiene que ver con que la vacuna pues no es totalmente efectiva para no desarrollar síntomas, pero es muy efectiva para que esos síntomas no evolucionen o no se conviertan en un cuadro muy agresivo y por supuesto sumamente efectivo para no causar muertes. Cristina Sánchez, gran información. Gracias a ti, Cristina, por sintonizar esta transmisión. Y en la siguiente gráfica ustedes pueden ver también de nuestro mundo en datos las muertes por COVID por millón de habitantes de prácticamente los mismos países, ¿no? Y ahí vemos Cuba en la parte inferior derecha, ya más pegado a la fecha actual, es más, el corte es julio 17, pues sí vemos un repunte en Cuba en muertes, en defunciones, como lo habíamos visto en casos, pero vean también todo lo que aguantó Cuba prácticamente sin casos, ¿no? Cuba realmente tuvo una actuación o enfrentó la pandemia con mucha dignidad, logró contenerla durante mucho tiempo y al igual que lo hicieron muchas otras democracias avanzadas y países desarrollados, pues eventualmente tuvo que relajar quizás ciertas restricciones por cuestiones económicas, hartazgo de la gente y pues eso pudo haber traído un rebrote en casos, pero en la siguiente gráfica vamos a, por cierto, ahí México y vean cómo el Reino Unido ahí tenía muy poquitas defunciones por millón de habitantes, a pesar de que tuvo pues se disparó la curva de contagios, ¿no? Y eso prueba que las vacunas son muy eficaces. Y aquí estamos viendo también en esta siguiente gráfica de barras verdes el porcentaje de la población que se ha vacunado por país. No vemos por ahí a media tabla, digamos, a México pegadito a Cuba, ¿eh? Y cerca del 30% de la población de estos países está ya vacunada. Otro mito que hay que derribar es que no hay vacunas en Cuba, de que ha sido un total fracaso la política de vacunación. No, a ver, estamos viendo que incluso Cuba supera a Colombia, al promedio mundial, al porcentaje de la población vacunada en India, Rusia, Perú, Tailandia, Sudáfrica, que también es una nación emergente, aunque ha tenido muchos problemas recientes, un país muy desigual, además donde estamos viendo violencias. Y así podemos ver cómo, pues, Cuba la verdad es que no va mal, ¿no? Por supuesto que todavía ese 30% tendría que llegar a un 50, 60 para que ya veamos muy pocas defunciones. No ha llegado ahí, pero va avanzando, ¿no? Decir que no ha tenido logros o que no responden, pues sería un tanto exagerado, ¿no? Es más, Cuba probablemente vaya adelante que muchos otros países del Caribe, ¿no? O que algunas naciones con un nivel similar de vida o de ingreso, por ejemplo, en Sudamérica o en Centroamérica, ¿no? O en la misma África. Ana Laura Rodríguez Gaspar nos dice SOS Cuba, que el SOS Cuba pues se ha utilizado como un hashtag digamos, a favor de los manifestantes, a favor de estas manifestaciones callejeras, que en esta emisión, por supuesto, estamos contextualizando. Es importante darle seguimiento con con el debido rigor de la prensa, ¿no? Porque sabemos que algunas cuestiones han sido presentadas como información falsa, como amarillismo, y pues contra eso es contra lo que estamos, ¿no? Por supuesto, no contra los derechos humanos que tienen que ser respetados en Cuba como en cualquier país. Y la cuestión es que si dejamos que ese argumento sea justificante para que Estados Unidos siga desde una posición opresora, hostigando a Cuba, bueno, esa ya es otra historia, ¿no?